Cumplió 65 años, tiene las mismas plumas de siempre, pero hoy sus portadas venden mucho más que antes. Les hablo de Condorito, quien está de aniversario, y descubrimos una animación del año 40 que para muchos es la antesala del cóndor más famoso de Latinoamérica. Dicen que es casi imposible sacarse de la cabeza al pajarraco. Y claro, si pasan gran parte del día dándole vida en distintas situaciones. El mismo dibujo animado que con sus chalas y pescadores negros lleva 65 años haciendo reír a sus seguidores. Formaron una relación tan estrecha en torno a Condorito que ni siquiera pueden soltar el lápiz y las hojas blancas porque está de cumpleaños. Es un lujo que no se pueden dar cuando son responsables de publicar 3 revistas al mes junto a un grupo de varios profesionales. Trabajan en esta pajarera o condorera, como también bautizaron. Algunos de ellos llevan más de 20 años dibujando también a Coné, Doña Tremebunda, Pepe Cortisona, Yayita, Huevo Duro y muchos otros. Nació un 6 de agosto de 1948 del puño y letra de René Ríos Boettiger, dibujante e ilustrador chileno más conocido como Pepo. Muchos de sus personajes salieron de su vida personal y desde ahí a miles de hogares. Enamoró a sus compatriotas y hoy Condorito y sus vecinos de Pelotillehue están conquistando familias enteras en más de 15 países latinoamericanos. Entre ellos Argentina, Bolivia, México, Perú, Costa Rica. Incluso en Colombia se reparte como un suplemento en un periódico financiero. Todos los personajes del cómic han evolucionado en el tiempo y, cómo no, también su protagonista. Estas son imágenes de 15.000 dibujos, una de las primeras películas animadas hecha en Chile a principios de 1940. Se cree que el personaje Cóndor Copuchita habría sido la inspiración para Pepo años más tarde. Hoy solo existen fragmentos de este patrimonio del cine chileno que un grupo de profesionales de la Cineteca Nacional trata de recuperar y digitalizar. Personaje ícono de nuestra cultura popular, ídolo de varias generaciones y que paradójicamente parte de su historia traspasó el lápiz y el papel. En la región del Maule, específicamente en la localidad de Cumpeo, un grupo de emprendedores levantó el Pollo Farsante, un restaurante inspirado en la caricatura y que busca incentivar el turismo en la zona. El lugar es parte de la llamada Ruta de Condorito junto a otros negocios similares, como por ejemplo la peluquería Yayita Estilo. El pajarraco cumplió 65 años y se niega a jubilar, si hasta tiene una versión digital gratuita para celulares y tablets. Y una gran portada de los 1000 cuentos donde está Cóndor, Onur y Yayita Cherazade. Solo una forma de seguir multiplicando los plops y los exijo una explicación que ya conquistaron a varias generaciones.